¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gusto saludarlos a todos. Faltan muchos, pero los que estamos bien puestos, ¿sí o no? ¿O no? ¿Sí? En la palabra, en el Señor. ¿Tienen hambre? ¿No? De la palabra. De la palabra. Sí, no estoy hablando de carnita ni de... Saquen su Biblia. Háblala, por favor, en el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar. Como lo decía Andrés, estamos llevando una serie llamada Tiempos, pero debido a las fechas, pues bueno, vamos a tocar un tema especial, un tema individual el día de hoy. El tema es la pasión de Cristo. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Obviamente por la cuestión de las fechas en las que estamos viviendo, ¿no? Lo que es la Semana Santa. ¿Cuántos les gusta la Semana Santa? Están vacaciones, ¿verdad? Y dicen, bueno, las vacaciones siempre son buenas. Pero sabemos que estas fechas, bueno, son cuestiones tradicionales, principalmente establecidas pues por la Iglesia Católica Romana, ¿no? La realidad que se estableció en estas fechas, y son fechas conmemorativas, pero no las satanizamos. Son fechas en las que pues realmente podemos recordar todo lo que el Señor ha hecho, y es lo que vamos a hacer en este tiempo. Recordar. ¿Cuántos les gusta recordar? Las cosas buenas, ¿verdad? Y la pasión de Cristo pues es algo que realmente necesitamos recordar. Ahí en Lucas capítulo 24, en el versículo 44, dice la Escritura: y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, bueno, te damos gracias por este tiempo. Tú eres maravilloso, Señor, en todas las cosas, pero en esta tarde tú quieres hablarnos directamente al corazón, recordarnos la obra preciosa que tú hiciste en la cruz y de tu poder, de tu resurrección también. No queremos acostumbrarnos a aquella obra de salvación que tú una vez hiciste en nuestro corazón, sino queremos que esta salvación se vea manifestada todos los días. No queremos caer en religiosidad, no queremos ser personas religiosas. Queremos ser verdaderos hijos tuyos. Para eso te necesitamos de la asistencia de tu Espíritu Santo. Ven y llena este lugar con tu presencia. Llena a cada uno de mis hermanos, cada persona que va a escuchar tu palabra en este tiempo. Ábrenos el entendimiento como lo hiciste con tus discípulos, para que comprendamos tu palabra. Queremos estar prestos en todos nuestros sentidos, tanto naturales como espirituales, para ti. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estamos viviendo la Semana Santa, les comentaba, ¿no? Pero esta enseñanza yo le titulé Semana de Dolor. Semana Santa, Semana de Dolor, porque pues lo que conocemos como Semana Santa no tiene nada de santa, ¿verdad? Realmente no tiene nada de santa. Porque incluso los que muchas veces se dicen creyentes, no la utilizamos para una práctica piadosa, sino pues para ver Netflix, YouTube, Prime, Disney. ¿Cuáles otras plataformas hay? No sé, hay un chorro de plataformas, ¿no? Y la utilizamos más para ver este tipo de cosas que para utilizarla de una manera piadosa. O sea, para recordar, para practicar a lo mejor la cena del Señor, que es una buena práctica que la Escritura nos manda a realizarla como memoria de la obra que el Señor hizo, de su cuerpo y de su sangre.
Pero ¿qué tan convencidos estamos, mis hermanos, de la obra del Señor Jesucristo? ¿Estamos convencidos de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz? Levante su mano. Necesitamos estar más convencidos, de modo que todos los días sean santos para nosotros y no solamente una semana, ¿verdad? Porque la Escritura nos demanda que todos los días vivamos en completa santidad. Pero lo que conocemos como Semana Santa es un acontecimiento que se celebra en muchos países del mundo, no es meramente México. Hasta en Israel se celebra la Semana Santa. Se celebra en Italia, en España, en muchos países de Sudamérica. Pero México, al ser un país religioso, bueno, es una festividad muy arraizada, ¿no? Porque somos un país en su mayoría religioso y de los más fervientes en cuanto a religiosidad. Somos muy celosos en cuanto a religión. Pero también en esta festividad es una celebración fervorosa para el mexicano. Fervorosa, pero también impía en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, yo soy de Mazatlán. Y la Semana Santa en Mazatlán es la peor semana del año. Se pone horroroso. Y yo creo que se respira completamente la depravación en todos los sentidos. Y no obstante, después de la Semana Santa le sigue la Semana de la Moto. Y todavía más. Entonces son prácticamente 15 días de pura depravación, y realmente es depravación. Pero el hecho de esta celebración o de esta semana es la conmemoración de la última semana del Señor antes de ser crucificado y de manifestar la gloria de su resurrección. Es la última semana, son los últimos días del Señor Jesucristo. Sin duda alguna para el Señor, mis hermanos, los más difíciles que pudo haber enfrentado y también que una persona puede haber experimentado poniéndonos en el lugar del Señor. Traición, dolor, quebranto, rechazo, burlas, golpes, el abandono del Padre. ¿Ustedes creen que fue difícil para el Señor esa última semana? Y no hablamos de los últimos días, porque desde que comienza el Señor en su entrada triunfal, como se conoce, a Jerusalén, bueno, el Señor lo estaba haciendo para cumplir lo que estaba escrito de Él. Pero Él sabía que los mismos que le ovacionaban con ramas o con palmas son los mismos que iban a pedir que le crucificaran y que soltaran a un ladrón en lugar de a Él, a Barrabás. Porque el Señor todo lo sabe. Entonces no crean que también en la entrada del Señor a Jerusalén fue lo más grato que pudiera haber experimentado, porque el Señor ya lo había expresado: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ya había sentido en sus entrañas compasión por causa de verlos desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y esa entrada triunfal a Jerusalén no iba a cambiar toda la condición del pueblo de Dios o del pueblo de Israel. El Señor sabía que días más tarde lo iban a estar crucificando o lo iban a estar entregando para ser crucificado, al punto de echarse sobre ellos mismos, como lo confesaron los escribas y fariseos, su sangre sobre ellos y sobre sus generaciones futuras. Y lo vemos hasta el día de hoy. La pregunta sería, ante todo esto, ante todo este acontecimiento, ante la conmemoración de la Semana Santa, sería: ¿por qué debemos recordar este hecho? Y también, ¿qué debemos hacer nosotros ante este acontecimiento? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos, como seguidores del Señor? ¿Y por qué también tenemos que estar recordando esto? Y es algo que el Señor demandó que se recordara. Acuérdense que Él celebró lo que se conoce como la Cena del Señor, en donde les dijo: hagan esto en memoria de mí, en relación a su cuerpo y a su sangre, el quebrantamiento de su cuerpo. Como rompía el pan, su cuerpo iba a ser roto también. Y como el vino simbolizaba también el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo por todos nosotros.
¿Por qué estuvo dispuesto el Señor de la gloria, mi hermano y mi hermana, a semejante humillación? Porque fue una humillación que jamás vamos a experimentar, ni tú ni yo, ni siquiera en volumen. O sea, ni siquiera juntando lo más vil que vivamos nosotros en esta tierra, todos los que estamos aquí presentes, se puede comparar a la humillación del Señor Jesucristo durante esos días o esa semana. Tan solo el hecho de venir a tomar forma de hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué estuvo dispuesto el Señor Jesucristo a semejante humillación, mi hermano? ¿Y por qué estuvo dispuesto aún el mismo Padre a soportar el escarnio de su amado Hijo? ¿Por qué? ¿Cuántos tienen hijo? Levanta su mano. ¿Cuántos les gusta algunos tienen hijos grandes ya, pero los grandes también fueron chiquitos, ¿verdad? ¿Y cuántos les gusta que lleguen otros niños u otras personas y les peguen a sus hijos? ¿Qué sienten? Son niños, pero se siente feo, ¿no? A veces tú ves a otros niños, un amigo decía, había visto el video en la escuela cómo otros jóvenes, adolescentes, habían golpeado de una manera despiadada a su propio hijo y dice, no, me estaba saliendo toda la carne con ganas de despedazar a aquellos que le estaban haciendo eso a mi hijo. Pero ¿se siente feo o no se siente feo? Imagínense, ¿por qué el Padre estuvo dispuesto a soportar el escarnio de su amado Hijo? El Padre viendo cómo a su propio Hijo lo abofeteaban, le ponían una bolsa en la cabeza o le cubrían el rostro, lo golpeaban y le decían, dinos quién te pegó. Y el Padre desde arriba viendo. O cómo lo masacraban a golpes, ¿no? O lo humillaban por las calles. Qué impresionante, ¿no? Ha de haber sido para el Padre poder tener esa templanza, ese dominio propio para no consumir toda la tierra e incluso el universo mismo por causa de ver a su Hijo padecer tan brutalmente. ¿Por qué pasaron estas cosas, mi hermano? Seguramente ya tenemos la respuesta. ¿Por qué? Por amor. Esa es la respuesta que tenemos, por amor, es la respuesta que nos da la Biblia, la palabra de Dios. Por amor el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a la humillación y por amor el Padre también estuvo dispuesto a soportar la humillación de su Hijo. Bueno, entonces es pues el objetivo, mi hermano, de esta enseñanza, recordar el amor de Dios derramado abundantemente sobre nuestras vidas por medio del dolor experimentado en Cristo Jesús. Es necesario recordar ese amor. Y como muchas veces no tenemos una idea clara de lo que significa el amor, o una ilustración buena de lo que es el amor, no nos gusta recordar el dolor. Pero el dolor y el amor van muy de la mano, mi hermano. El dolor y el amor van muy de la mano. Indiscutiblemente el amor de Cristo estaba relacionado con el dolor que estuvo dispuesto a experimentar por causa nuestra. Estaba totalmente ligado. No podía mostrarnos amor si no nos mostraba primero dolor o si no se mostraba el dolor de Cristo. Bueno, del mismo modo, nuestro amor hacia Cristo va a estar relacionado con aquello que estemos dispuestos a entregar a Él en obediencia, aún a pesar de lo difícil o doloroso que esto pudiera llegar a parecer. También de la misma manera va a estar relacionado. ¿Qué estás dispuesto tú a entregar al Señor en obediencia, aún de lo difícil o aún a pesar de lo doloroso? Porque ahí va a estar tu muestra de amor también. Así como Cristo lo mostró para con nosotros. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque muchos dicen amar al Señor, pero no están dispuestos al sacrificio por la obediencia. No están dispuestos al sacrificio por amor.
al experimentar quizá el dolor por causa de la justicia. En Juan capítulo 15, versículo 10, el Señor Jesucristo dijo: si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Y cómo fue que permaneció el Señor Jesucristo en el amor del Padre? Obedeciéndolo, renunciando a todo su dolor, a toda su experiencia, o lo que Él pudiera experimentar de una manera gloriosa en los cielos, para venir a cumplir la voluntad del Padre. Allí en Lucas capítulo 24 que leímos, en el versículo 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario. Repite conmigo: necesario. Esta palabra necesario, la palabra griega dei, significa obligatorio. Era obligatorio que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él. Aun cuando esto implicara dolor, aun cuando implicara cansancio, aun cuando implicara salir de la comodidad. Significa obligatorio, pero también significa conveniente. Es conveniente que se cumpla todo lo que está escrito de Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, cuál sería el precio que se tendría que pagar por nuestro rescate. Ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro lo dijo en su primera carta. Hable primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Y dice: y si invocas por Padre, bueno, estoy leyendo el 17, y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Cuántos de nosotros invocamos a Dios por Padre? Bueno, entonces si tú invocas al Señor por Padre, entonces tienes que conducirte con temor todo el tiempo de tu vivencia aquí en la tierra. Pero dice la Escritura, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas que se echan a perder como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de ustedes. Ya se sabía el precio que se tenía que pagar por ti y por mí. Es necesario que lo recuerdes, mi hermano. Recuerda, es necesario que sepas que fuiste rescatado de una manera vara de vivir, pero con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, es decir, por la sangre inocente de un ser perfecto llamado Jesús. La angustia que le haría sudar al Señor grandes gotas de sangre, dice Lucas. Ya se tenía establecido que el Señor debía de sudar sangre en medio de toda su tribulación para pagar nuestro rescate. Pero, mis hermanos, el Señor mismo estuvo dispuesto a tomar nuestro dolor. Anteriormente compartimos una enseñanza, creo que fue por medio de transmisión. Todavía no estaban las reuniones presenciales. Una enseñanza que se basó precisamente en aquellas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y explicábamos cómo el Señor tomó ese abandono para que tú y yo jamás tengamos que sentirnos abandonados por el Padre.
Por lo tanto, no tenemos derecho como hijos de Dios a sentirnos abandonados o decaídos, porque el Señor Jesucristo tomó ese abandono para sí mismo, así como nuestro dolor. Estuvo dispuesto a pagar nuestra deuda a fin de que pudiéramos tener una vida, una verdadera vida delante de Dios y tuviéramos también la oportunidad de vivir para Él. Todo esto es lo que produjo la pasión de Cristo, o lo que se conoce como la pasión de Cristo. ¿Qué produjo? Gente que viva para Dios. ¿Cuántos de nosotros somos parte de estas personas? Porque es lo que debe de producir esa semana que cada año recordamos o debemos de recordar. Gente que viva para Dios, gente que esté dispuesta a entregar su vida, a entregar su esfuerzo, a entregar su dolor para Dios, así como Él lo estuvo dispuesto a hacer para nosotros. En el pasaje de Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 49, encontramos, mi hermano, 4 cosas que es necesario recordar y es necesario no olvidar, las cuales van a producir o deben de producir en nosotros hoy en día un deseo cada vez más fuerte por ser fieles al Señor, por vivir vidas de testimonio. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Regresa ahí a Lucas capítulo 24, versículo 44. Menciona 4 cosas que debemos de recordar y no debemos olvidar. Porque así somos, mi hermano, los cristianos no dejamos de ser hombres, no dejamos de ser carne. Lo único que nos diferencia de los del mundo, ¿qué es? Pues es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Hemos sido hechos nuevas criaturas y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero seguimos siendo carne. Y así como el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y de todas las maravillas que hacía delante de sus ojos, también nosotros a veces nos olvidamos de todas las cosas que el Señor ha hecho. Y venimos aquí, alabamos como si fuera una rutina. Y si nos ponemos a meditar en las canciones o en la letra de las canciones extraídas de la palabra, bueno, producen cosas en nuestro corazón que nos fortalecen para enfrentar las circunstancias y estar preparados para dar una respuesta agradable a Dios en medio de cualquier situación. En Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí encontramos la primera cosa que tenemos que recordar y que no tenemos que olvidar jamás, donde dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué tenemos que recordar? Que Dios cumplirá siempre lo que ha dicho. Siempre. Que nunca se te olvide, mi hermano y mi hermana, que Dios es fiel. Que Dios siempre va a cumplir todo lo que ha prometido y todo lo que ha dicho. Todas las cosas que se escribieron antes del Señor Jesucristo fueron siglos, mi hermano, antes. Cientos de años antes. Y el Señor las cumplió en la venida del Señor Jesucristo. No importa cuánto tiempo pueda pasar, Dios siempre va a cumplir lo que ha dicho, porque es necesario, porque es conveniente y porque es importante que nosotros lo recordemos y que nunca lo olvidemos. O en otras palabras, mi hermano, nuestras vidas deben de ser un recordatorio diario y constante al mundo de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesucristo, Dios prometió primero que enviaría un Salvador. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Prometió que ese Salvador moriría por nuestros pecados. ¿Lo cumplió? Prometió que ese Salvador resucitaría entre los muertos. ¿Lo cumplió? Bueno, también va a cumplir que va a venir por segunda vez. Lo va a cumplir, así como cumplió todas las cosas que estaban escritas en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Y tu vida y mi vida, mi hermano, debe de ser un recordatorio diario. No nada más en Semana Santa,
No nada más cuando pasan por la televisión la película de la Pasión de Cristo. No, debe de ser un recordatorio diario y constante al mundo de que la obra del Señor Jesucristo hecha en la cruz, de aquellos días de dolor a través de los cuales derramó abundante amor sobre nosotros. Tu vida debe de recordárselo al mundo. Tu vida debe de reflejar esa gloria de Cristo en su sufrimiento y que Dios siempre cumple lo que promete, porque es necesario. Ahora, mi hermano, todo aquello que es necesario y todo aquello que no es necesario es determinado por Dios y no por nosotros o no por ningún otro hombre. Porque muchas veces pensamos que es necesario hacer algo que Dios jamás ha dicho que es necesario. Pero para Dios sí es necesario, como parte de su naturaleza, cumplir con sus palabras, con todo lo que Él ha dicho. Abre tu Biblia en Números 23. Necesitamos apegarnos a la palabra para entender qué es lo que Dios dice que realmente nosotros debemos de vivir y de hacer y cómo debemos de comportarnos. Es que es necesario que yo haga aquella cosa cuando Dios no te ha dicho nada, o cuando Dios jamás lo ha considerado algo necesario. Por ejemplo, en Semana Santa, parte de la tradición es no comer carne. ¿Cuántos no comen carne? Para que me mande sus pedazos de arrachera. Yo sí me los como. Porque Dios no dijo que era necesario el no comer carne. Y todo lo que es necesario o lo que no es necesario es determinado por Dios. Si Dios dice que es necesario, entonces se tiene que hacer. Si Dios dice que no se necesita, entonces no tienes obligación de hacerlo, mi hermano. Y su palabra jamás nos dice en ningún fragmento de la Escritura que Dios haya dicho que es necesario no comer carne. Y mucho menos que te convertirías en pez si lo haces. Porque por ahí anda el mito, ¿no?, de que te conviertes en pez. Dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre como tú y como yo para que mienta. Nosotros sí, ¿verdad? Nosotros mentimos. Bueno, espero que ya como cristiano ya no. Pero el hombre de manera natural miente. Dios no es hombre para que mienta. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Imagínate el Padre enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y cuando comienza aquella entrada triunfal en Jerusalén, donde apenas iba a comenzar todos aquellos días de dolor, de repente dice Dios, no, ¿sabes qué? Mejor no. Ya me arrepentí. O cuando le dan su primer golpe al Señor Jesucristo, de repente se arrepiente y envía las 12 legiones de ángeles que dijo que podía llamar al Señor Jesucristo y destruye a todos. ¿Se imaginas un Dios así? Nada que ver con el Dios nuestro, ¿no? Ese Dios se afigura más al de la mitología griega, ¿no? Un tipo Zeus, un tipo Hades, todos ellos, diosesillos. Pero nuestro Dios no es así. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, si habló, Él lo cumplirá. Y todo lo que ha dicho, dice la Escritura, lo ejecutará. Que nunca se nos olvide. Nunca se nos olvide que Dios siempre cumple lo que promete. Y era necesario que se cumpliera todo lo que Dios había determinado. Su entrada triunfal en Jerusalén era una profecía de Zacarías. La entrada al templo con el azote de cuernas era una profecía de Malaquías. La traición de Judas era una profecía de los Salmos. El abandono de los suyos era una profecía que también estaba escrita en Zacarías. La tortura y el menosprecio estaba escrito en Isaías. La crucifixión en los Salmos, la resurrección también en el Salmo 16:10, la ascensión. Todo eso estaba escrito muchos años antes de que ocurrieran. Y no había posibilidad alguna de que no se fuera a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y es precisamente esa fidelidad la que nos trae consuelo y la que nos trae esperanza como hijos de Dios.
para mantenernos firmes, para no caer en el engaño que el mundo quiere ofrecernos al diluir la palabra o al humanizar la Escritura. Porque en nuestros días, mi hermano, vivimos días en la que el cristianismo se está humanizando demasiado. El centro del cristianismo ya no es Dios, ya no es Cristo Jesús. Ahora el centro del cristianismo es el mismo hombre. Quizá tú te identifiques cuando invitas a una persona y le dices, ven a Cristo para que ya no sufras. Porque la Escritura jamás dice que el venir a Cristo nos va a evitar el sufrimiento. Por el contrario, nos añade, mi hermano, sufrimiento. Nos añade menosprecio, nos añade dolor. Ahora tienes que enfrentar las multas de tránsito. ¿Cuántos enfrentan las multas de tránsito? No más que no, se la van a ver con el Señor. Tenemos que enfrentar todas esas cosas que ya no podemos participar del mundo. Pero es lo que nos trae consuelo y esperanza de soportar todas estas cosas. Que Dios es fiel, mi hermano. Dios es fiel. Y terminando la semana de crucifixión, comenzó el día de la resurrección. Y todas las promesas, el comienzo de todas las promesas que están por cumplirse. Ahí en Hebreos, capítulo 6, versículo 16, le voy a dar lectura, abre tu Biblia. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cómo la palabra de Dios es impresionante, ¿no? Yo antes, a lo mejor fue porque me lo enseñaron, ¿no? La verdad no recuerdo ni dónde lo aprendí. Pero cuando estaba chico yo siempre sacaba, te lo juro por Dios, o te lo juro y te lo juro. No sé si me lo enseñó mi mamá, ¿usted me lo enseñó? ¿No? Dice que no. No sé de dónde lo aprendí, mi hermano, pero miles de años antes ya estaba escrito que nosotros somos así. Que para terminar la discusión y para que nos crean, juramos. Te lo juro. Y tú, no, es que ya me lo juró, ya, sí es cierto. Y era mentira, ¿verdad? Porque siempre juramos y de todas maneras es mentira. Pero dice, ciertamente juramos siempre por uno mayor, o sea, lo ponemos como aval, como fiador delante de nosotros. Por lo cual dice, versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, inmutabilidad significa que no cambia, o sea, que su consejo no va a cambiar, interpuso juramento. ¿Cuál es ese juramento? Por sí mismo, vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, que ante mí se va a doblar toda rodilla. Vivo yo, que voy a perdonar sus pecados. O sea, no hay nadie mayor que Él. Y tanto como Él es real, como Él existe, así también todas las cosas que Él ha dicho se van a cumplir. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros nos agarramos como cristianos de la fidelidad de Dios, mi hermano, de que Dios siempre cumple lo que promete, de que Él es inmutable, Él no cambia. Y eso es nuestra firme ancla en todas las cosas que experimentamos en esta tierra, que Dios es fiel, Dios nunca te abandona, Dios siempre cumplirá lo que promete. Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo cumple, lo va a cumplir y lo ha cumplido hasta el día de hoy. Él también dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, ya deja de invitar a la gente diciéndole que no va a haber aflicciones y que
sus hijos ya van a ser un pan de Dios, porque no es así. Tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que experimentar el quebranto. El apóstol Pablo dijo, es necesario que después de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que recordar y jamás olvidar es que Dios es fiel. Amén. Regresa ahí a Lucas, capítulo 24. Lucas 24, vamos a leer ahora el versículo 45. Ahí encontramos la segunda cosa que tenemos que recordar y nunca tenemos que olvidar, mi hermano. Versículo 45 dice, vamos a leer versículo 45-46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así nuevamente menciona, fue necesario. Subraya esa palabra, fue necesario. Que el Cristo padeciera. Nunca nos olvidemos, siempre recordemos el padecimiento de Cristo. Que era necesario y que era conveniente para ti, para mí, que Cristo padeciera. Una vez una hermana francesa estaba con nosotros en el ministerio de intercesión y ella llegó con una doctrina un tanto distinta, ¿no? A veces se ponen el velo para orar y todo eso. Y bueno, conforme íbamos avanzando, se iban resolviendo muchas dudas que tenía. Pero ella se daba, todos los días que la veía, mi hermano, venía bien afligida. Afligida de verdad. De ahorita la hermana ya creció muchísimo en el Señor y bueno, está firme, ¿no? Pero venía bien afligida. ¿Sabe por qué? Porque por su culpa Cristo había muerto en la cruz. Y decía, es que, ojalá y nunca hubiera muerto Cristo en la cruz por mi culpa. Yo le decía, hermana, si Cristo jamás hubiera muerto en la cruz por usted, usted estaría condenada al infierno. Y digo, sí nos duele el padecimiento de Cristo, pero damos gracias a Dios. Porque no había otra manera, era necesario, era lo único que se podía hacer y era conveniente para nosotros. Por lo tanto, nunca olvidemos que su padecimiento fue necesario, pero que ese dolor de la muerte de Jesús en la cruz nos motive a vivir en gratitud, no en golpes de pecho, porque dice la Escritura que después de haber resucitado el Señor quedó satisfecho, porque vio el fruto de su aflicción y ya se olvidó de aquel dolor por el cual había pasado. Además de esto, el Señor Jesucristo voluntariamente fue el que se puso como cordero para expiar nuestros pecados. Él mismo afirmó que no venía a este mundo para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y en Juan capítulo 12, versículo 27, también habló diciendo, ahora está turbada mi alma. Está turbada. Y esa palabra turbada habla de una congoja extrema, mi hermano. ¿Y qué diré? Dice la Escritura. Padre, sálvame de esta hora. O sea, ¿qué le diré? Señor, sácame de aquí. Como muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos saque en medio de la aflicción o de la adversidad, en lugar de pedirle que cumpla sus propósitos en nosotros. ¿Mas qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Y luego él mismo responde, mas para esto he llegado hasta esta hora. Nunca olvidemos, mi hermano, que él mismo fue el que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. En Isaías 53 encontramos todo el relato de una profecía que se conoce como el siervo sufriente, que es una de las profecías más fuertes para comprobar acerca de la veracidad de Cristo como el Mesías o de Jesucristo como el Mesías prometido. De cómo se cumplió esa profecía en el Señor. Y se dice que actualmente en las sinagogas judías es el pasaje que ya casi no se quiere tocar. No sé, yo nunca he ido a una sinagoga judía.
Pero, ¿por qué? Porque es de los pasajes que más peso tienen en cuanto a los padecimientos de Cristo, porque se cumplieron al pie de la letra. Abre tu Biblia en Isaías 53 para que podamos ver los días de dolor del Señor Jesucristo. Isaías 53, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente, dice la Escritura, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, se lo merecía, es lo que está diciendo, es lo que pensamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados o curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, tú y yo, mi hermano. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, el de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Qué impresionante pasaje, mi hermano. Cada una de estas palabras se cumplió en el Señor Jesucristo. Todas y cada una al pie de la letra, aunque fueron escritas 700 años antes de su nacimiento aproximadamente. ¿Es impresionante o no es impresionante? Sus padecimientos. Y la idea de los padecimientos del Señor, mi hermano, no fue de ningún hombre, sino fue de Dios. Dios quiso quebrantarlo, dice la Escritura, y le quiso sujetar a padecimiento por amor a ti y por amor a mí. Que nunca se te olvide el dolor que experimentó el Señor, para que puedas motivarte a vivir más para Él, a buscarlo. Porque de lo contrario, todos aquellos que rechazan aquella sangre del Cordero derramada, dice la Escritura, que no les espera otra cosa sino el hervor de su ira, mi hermano. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice el autor de Hebreos. El apóstol Pedro en su primer sermón, en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 22, precisamente les hablaba a aquellos que habían consentido con la crucifixión del Señor, diciéndoles: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, dice, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. O sea, ustedes están conscientes que Dios lo aprobó por medio de todas las cosas que él hizo. Como lo dijo aquel cojo, ¿no? Sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que él hace si no está Dios con él. O ciego, era ciego, ¿no? Bueno, cojo, ciego, tenía algo. Y afirmaba que todas las cosas que hacía eran porque Dios estaba con él. Y los escribas y fariseos no quisieron escucharlo. ¿Tú qué nos vas a decir a mí? Dice, tú naciste de todo inmundo y vienes a enseñarnos. Pero le dice,
varón aprobado por Dios entre ustedes, porque hizo maravillas, prodigios y señales Dios a través de él, como ustedes mismos saben. Y luego dice en el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo, y dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. La idea de los padecimientos, mi hermano, no fue de hombre, sino fue de Dios. Y nos mandó en la cena del Señor a que los recordáramos. Y que tomáramos pan y bebiéramos vino en conmemoración suya. Algunos sonrieron. No estoy hablando de que te alcoholices, mi hermano. Es jugo de uva, agarra un jugo de uva y un pan y hazlo delante del Señor. Porque es en conmemoración. Nunca se nos debe de olvidar los padecimientos de Cristo. Porque también eso nos habla de su fidelidad y de su amor. Que no nos dejó en la condición en la que estábamos, sino que nos rescató de una vana manera de vivir a causa de sus padecimientos. Dice la Escritura que Él fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, que no sea solamente en Semana Santa, cuando te acuerdas que Cristo murió por ti. Como lo cantábamos hace un momento, mi Jesús en cada paso. Que tú dabas, dice el canto, al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. ¿En quién estaba pensando? En ti, en mí. Que nunca se te olvide que Él sufrió por ti. Amén. Regresa a Lucas 24. La tercera cosa que necesitamos recordar y nunca olvidar, la encontramos precisamente en el versículo 46, en la segunda parte. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. En tercer lugar dice que resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué es la otra cosa que nunca tenemos que olvidar? Que resucitó, que tenemos un Cristo vivo, mi hermano. Que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que no está muerto. Un Cristo que vive y reina y que está esperando que sean sus enemigos puestos por estrado de sus pies. Y que ha prometido restaurar todas las cosas, al cual le debemos total obediencia, porque también es juez. Y la resurrección de los muertos, mi hermano, la resurrección del Señor Jesucristo es el centro y es la razón por la cual existe lo que conocemos como cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, el cristianismo no existiría, tal y como lo declaró Gamaliel cuando estaban impidiendo que los discípulos predicaran el mensaje del Evangelio. Si no es de Dios, esto se va a disolver. Han pasado casi 2000 años de aquel acontecimiento. ¿Se disolvió? Creció de una manera impresionante para traer salvación a todos los que en Él crean. Nunca olvidemos que Cristo resucitó, porque esta es la razón por la cual somos cristianos. Y esta es la razón por la cual esperamos en el Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo se avienta un discurso precisamente enfocado a la resurrección. Iba a decir el Pablo, igualado, ¿verdad? No, el apóstol Pablo se avienta un discurso a los corintios precisamente en relación a la doctrina de la resurrección. Y en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 1 dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a lo que ya estaba escrito,
y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, después de que el Señor resucita entre los muertos, asciende a los cielos, el apóstol Pablo comienza a perseguir a los cristianos, los entrega para que sean muertos, se esparce todo el evangelio por todas las zonas, aún seguían hablando aquellos a los que se les apareció el Señor Jesucristo. Dicen los estudiosos que son 28 años todavía después de que Jesucristo asciende a los cielos, se venía hablando de que el Señor se me apareció a mí. Se me apareció a mí el Señor, yo lo vi con mis propios ojos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hay pruebas de la resurrección, mi hermano. El cristianismo no está fundamentado en cosas que sean vanas, en cosas que sean ilusorias, o que sea una mitología hebrea, una mitología judía. No, mi hermano, el cristianismo tiene fundamentos y hay pruebas de la resurrección de Cristo. Decía un hombre, un estudioso de la palabra, decía: aunque la escritura en nuestros días contenga un error, la resurrección seguiría siendo verdadera. Y el cristianismo y nuestra vida no está basada solamente en este libro que conocemos, sino en la verdad de que Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiese resucitado, esto no tendría valor. Porque entonces sería una mentira todo lo que está escrito aquí. En primer lugar, tenemos una tumba vacía. La tumba, mi hermano, está vacía hasta el día de hoy. Que ya hay como 3 o 4, dicen por ahí los que han ido a Israel, que cuando se llena mucho de visitantes en una, la llevan a otra. Esa también es la mercadotecnia, ¿no? Pero la tumba está vacía. No hay un cuerpo como el de Buda, como el de Mahoma quizá, como el de Confucio. No hay un cuerpo, mi hermano. Está vacía. Los mismos escribas y fariseos, los mismos sacerdotes tuvieron que inventar algo, ingeniárselas para presentar al pueblo que no habían matado al autor de la vida. Y dice la Escritura que les pagaron a unos hombres para que dijesen que sus discípulos habían llegado de noche y habían robado el cuerpo. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de Nicodemo, no sé si lo han escuchado. No digo que sea de Dios, porque muchos, ya vas a citar a Nicodemo el evangelio. No, es un evangelio apócrifo, es un escrito que se encontró, pero no tiene ningún tipo de respaldo histórico, ni testigos de quién lo escribió, ni nada de eso. Pero en ese evangelio precisamente narra que los sacerdotes y los escribas que crucificaron a Jesús o que entregaron a Jesús para que fuese crucificado, narra que en una carta que está escribiendo Nicodemo, que habían reconocido que Jesús era el Hijo de Dios, pero que tenían tanto miedo a ser apedreados por el pueblo que tuvieron que inventar una excusa que pusiera en evidencia o para decirle al pueblo que sus discípulos lo habían robado. Pero yo creo que algo así tuvo que haber pasado. Muchos después de la resurrección, si ahorita nosotros creemos precisamente en la resurrección, no solamente por lo que vemos en la palabra del Señor y lo que el Señor mismo nos ha hecho experimentar, sino por todas las pruebas que hay a través de los tiempos, pruebas históricas, arqueológicas, que comprueban la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cuánto más los que vivieron en el primer siglo, que tenían la noticia fresca de la resurrección del Señor? Y que era algo nuevo para ellos, algo que realmente jamás habían escuchado. Porque los judíos tenían una visión de la resurrección, pero al final de los tiempos, en el juicio, no una resurrección en relación al Mesías. Pero tenemos una tumba vacía, Jesús resucitó. Por otro lado, también tenemos testigos oculares. Recuerden que Juan, el apóstol Juan, también escribió en su primera carta: las cosas que hemos visto, las que hemos oído, las que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esas son las que les anunciamos. Porque nosotros mismos las vimos, nadie nos la contó.
Tenemos testigos oculares y testigos que aproximadamente 30 años después de que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, seguían hablando de cómo lo vieron cara a cara. Porque dice la Escritura que se les apareció a más de 500 al mismo tiempo. Otra de las pruebas de su resurrección es precisamente lo que mencionábamos, la existencia de la iglesia. La iglesia existe porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, la iglesia no existiría. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de un muro. Escuche la enseñanza del miércoles, ahí se habló acerca de la iglesia. Y el próximo miércoles se hablará de la cena del Señor para que venga también y pueda complementar toda esta enseñanza. Tumba vacía, testigos oculares, la existencia de la iglesia. Y tenemos también la transformación de sus discípulos. Hombres cobardes que abandonaron al Señor al momento de su muerte, pero que fueron transformados a tal grado que estuvieron dispuestos a ser asesinados por Él. Qué transformación tan más impresionante. No la pudo haber hecho ninguna otra cosa sino un Cristo resucitado. Estar dispuestos a ser muertos, perseguidos, cazados como ovejas. Decía el apóstol Pablo, somos como ovejas llevadas al matadero. Si no fuera por Cristo y este resucitado. Por lo tanto, mi hermano, tenemos un Dios vivo, un Dios que vive, un Dios que está esperando el tiempo en el cual el Padre ha determinado para que venga por segunda vez y cumpla lo que de Él está escrito aún en la palabra que tenemos en nuestras manos. Y cuando escuches o cuando recuerdes a un Cristo resucitado, recuerda que es un Cristo también que está presente en tu vida, para bien o para mal, en el sentido de que para bien, para que puedas obedecerlo, pero también cuando planees hacer cosas malas, cuando planees o maquines en tu mente algo que no es conforme a la palabra, recuerda que Cristo está vivo, recuerda que Cristo observa. Hay una canción que le cantamos a nuestras bebés, que dice: cuida tus ojos, lo que ves, porque Dios está mirando desde el cielo. Cuida tus manos, cuida tus oídos. Decía un pastor, esa canción la deberíamos de cantar nosotros, más que los niños. Pero recordemos que Cristo resucitó. Amén. Y en cuarto lugar, vuelve allá a Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. En cuarto lugar, la cuarta cosa que tenemos que recordar y que nunca tenemos que olvidar, mi hermano, en cuanto a esto de la pasión de Cristo, la semana conmemorativa del sacrificio del Señor, dice en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nunca tenemos que olvidar que tenemos que ser testigos fieles del sacrificio del Señor, de la obra de Cristo. No tenemos que ser cristianos de la secreta. No podemos decir que creemos en Cristo y que somos cristianos y ocultarnos a través de nuestras palabras, a través de no hablar lo que tenemos que hablar y a través de estar hablando lo que no tenemos que hablar. Porque hay cristianos que se amoldan al vocabulario de otro para que no sospechen que es cristiano porque le da vergüenza. Cuando la palabra nos manda a ser testigos fieles de su obra en la cruz, de que creemos lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados y que también creemos que resucitó de entre los muertos y es nuestra esperanza viva. A los apóstoles en Hechos capítulo 4 versículo 18 dice que
los estaban intimando para que no hablaran ya ni enseñaran acerca del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Y luego dice en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Repite conmigo, no podemos. Mi hermano, no podemos olvidarnos que Dios nos encomendó una tarea. Y qué triste es que por amor y por la fidelidad de otros, tú y yo estemos aquí, pero también y otros que vienen en generaciones futuras no puedan llegar a Cristo porque tú y yo no hablamos la palabra. Que nuestros hijos no puedan conocer un Dios vivo y verdadero porque nosotros dejamos de decir lo que hemos visto y dejamos de decir lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, y comiencen a ver un Dios totalmente distinto a lo que el Señor Jesucristo es en la palabra de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Recuérdalo siempre, nunca te olvides. Dios confió, dice la Escritura, su palabra a nosotros para que habláramos, para agradarlo a Él y no para agradar a los hombres. Es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Hablamos como se nos confiase Dios la palabra. Fuimos aprobados por Él, porque tenemos el Espíritu Santo y eso es lo único necesario para que seamos aprobados por Dios, la vida de Cristo en nosotros. Eso es suficiente para que Dios te apruebe. No necesitas hacer mandas o hacer ciertas cosas o prácticas. No, lo único que Dios quiere para aprobarte es la vida de Cristo en ti. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces dice la Escritura que tú has sido encomendado para ser un fiel testigo de la palabra, un fiel testigo de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente. Y esta palabra, mi hermano, cumplidamente, del griego pleró, significa llegar hasta el final. Acabar, proveer plenamente. Por lo tanto, que nunca se nos olvide que nosotros fuimos llamados también a proveer plenamente el testimonio de Cristo. Que hables todo el consejo de Dios. Como el apóstol Pablo lo declaró en 1 Corintios 15. Les he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. También esta palabra pleró significa dar el significado verdadero. Por lo tanto, tú y yo estamos obligados a dar el significado verdadero a la obra de Cristo Jesús en la cruz, a través de tu vida y a través de tus labios. Que no crezcan tus hijos creyendo que poniéndose una cruz de ceniza en la frente ya son aceptos delante de Dios. Porque no es así, no tiene nada que ver. Eso no es necesario. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, dice la Escritura. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, nosotros, los que hemos creído en el Señor, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué palabra, mi hermano. Y es la misma que debemos de aplicar a nuestras vidas. Es la misma con la cual debemos de vivir cada día. Decía Pablo, yo cumplo los padecimientos de Cristo, lo que falta de los padecimientos de Cristo en mi carne. Qué impresionante, mi hermano. Por lo tanto, nunca nos olvidemos de que hemos sido llamados a ser testigos fieles, a anunciar el mensaje de la obra de Jesús en la cruz. Sus padecimientos, pero también su resurrección. En conclusión, 4 cosas que jamás debemos olvidar y que es necesario siempre recordar. Número 1, que Dios siempre cumple lo que promete. Dios es fiel, mi hermano. Dios es fiel. Número 2, nunca nos olvidemos de que Cristo padeció por nosotros, de que Él pagó nuestra deuda, que Él entregó su sangre para salvarnos. Nunca te olvides del sacrificio de Jesús en la cruz para salvarte. Número 3, nunca te olvides que tenemos un Cristo vivo, un Cristo resucitado, y que prometió resucitarnos juntamente con Él. Y número 4, que somos llamados a hablar todas estas cosas. A hablar que Cristo es fiel, que Cristo murió, pero que Cristo también resucitó. Quiero terminar con este pasaje. Abre tu Biblia en 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, versículo del 9 al 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia al Día. Y dice: Dios demostró su amor enviando a su único Hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte. Y luego dice en el versículo 10, según esta versión: eso sí es amor verdadero. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino de que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros. Una semana de dolor. Una semana de dolor. Ese dolor indescriptible que enfrentó el Señor Jesucristo por ti y por mí, pero que acabó y que dio fruto. El Señor Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces no lleva fruto. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Por lo tanto, nunca nos olvidemos de la pasión de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pero también resucitó, mi hermano. Seamos testigos de todas estas cosas. Amén. Póngase de pie. Que Cristo sea en nosotros, mi hermano, la esperanza de gloria. Que Cristo sea en nosotros nuestra más firme ancla, para que entonces nosotros podamos perseverar en el conocimiento de un Dios vivo y verdadero, y no seamos cristianos del montón, como lamentablemente hay muchos. Semana Santa, bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Y está bien. Pero para Cristo no fue una semana de playa. Para Cristo no fue una semana de fiesta. Para Cristo fue lo peor de su vida. Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Elí, Elí, lama sabactani.
¿Por qué me has abandonado? Fue la peor etapa, los peores días de su vida. Recordémoslo para fortalecernos en el amor de Dios. Porque sin duda alguna es un amor indescriptible. Dios nos amó más allá de lo que tú imaginas. Y si crees que conocemos el amor de Dios, no tenemos idea de todo lo que nos hace falta por conocer del amor de Dios. Lo cual sobrepasa todo conocimiento, dice la Escritura. Maravíllate cada vez más de lo que Cristo Jesús hizo por ti. Y que dice la Escritura, si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es decir, todo lo que el Señor sigue haciendo día con día en nosotros. Cierra tus ojos, mi hermano. Quiero que meditemos un poco en la palabra, que meditemos un poco en este hecho y que medites en el canto que vamos a entonar en este momento. Cierra tus ojos y recordemos la obra de Jesús en la cruz. Padre mío, en el nombre de Jesús, nos acercamos confiadamente a ti. Gracias porque tú utilizas todas las cosas para siempre recordarnos. Tú utilizas todas las cosas para que nunca olvidemos de tu sacrificio en la cruz. Pero que también nunca nos olvidemos de que tú estás vivo, de que la muerte no pudo contigo, Señor. Tú venciste a la muerte. Y ahora nosotros, los que creemos en ti, esperamos también en esa victoria, de que un día resucitaremos de entre los muertos y estaremos contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a declararlo todos los días. Ayúdanos a confesarlo en el día a día, donde quiera que andemos, que vivamos recordando todo lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz, pero también vivamos recordando todo lo que nos has prometido, y que todo aquello que tú has prometido se cumple, para que de esta manera entonces podamos anunciarlo a todas las naciones, en donde quiera que estemos. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Vamos a cantarle. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos, mi hermano. Aleluya. Démosle gloria a Dios. Aleluya, aleluya, cantamos a ti, aleluya, aleluya. Dile muy de mañana. Muy de mañana salieron, el cuerpo de Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal. Decláralo, mi hermano. Pero Él era el Hijo de Dios. ¿Quién era Él? Pero Él era el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya,
salieron. El cuerpo de Cristo querían ungir, como si fuera un simple mortal. ¿Quién era él? Pero él era el Hijo de Dios. ¿Quién era él? Pero él era el Hijo de Dios. Dile la piedra. La piedra no estaba más en su lugar. La tumba vacía fueron a encontrar. Y una gran voz se dejó escuchar. ¿Por qué? Porque buscáis en los muertos al que vivo está. Cantémosle, resucitó de los muertos. Démosle gloria y poder y proclamemos a una gran voz. Dile, mi hermano, Él resucitó. Resucitó de los muertos. Démosle gloria y poder y proclamemos a una gran voz. Él resucitó. Aleluya. Resucitaste, Señor, de entre los muertos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro pronto auxilio en la tribulación, por ser nuestro Salvador eterno. Gracias por comprarnos a precio de sangre, porque estuviste dispuesto a ir a esa cruenta cruz por amor a nosotros. Te damos toda la gloria eternamente y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Él resucitó de los muertos, mi hermano. La tumba está vacía. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Que nunca se nos olvide, mi hermano. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Estamos despedidos.